Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, gracias una vez más. A nombre del equipo de producción de Radio Amanecer en Estudio, nos sentimos altamente privilegiados. Sentimos un alto gozo de compartir con ustedes el estudio de las Sagradas Escrituras. De hecho, quisiéramos decir que la felicidad y la paz del ser humano consiste en estudiar la palabra de Dios haciendo la voluntad del Señor revelada en la Biblia. Y hoy en día, donde tenemos un mundo con tanto conflicto, tantas situaciones difíciles, hacemos muy bien en sacar tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras y poner en práctica lo que cada día aprendemos de ella. Seguimos en esta semana y hoy tendremos el privilegio de compartir con ustedes el tema El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Es la propuesta de estudio para el día de hoy, el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo, por lo que Biblia en mano, su guía de estudio bajo la conducción del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes este interesante estudio y saludamos de inmediato, de manera cordial y afectuosa, al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, su esposa Amén, y el amén. resto de su familia. También saludamos a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio y volvemos a tener otro día de mucha importancia que el Señor nos ha regalado. Y por eso queremos invitarlos a que tengamos una oración para invitar la presencia del Espíritu Santo que continúe en nuestras vidas. Bondadoso y eterno Dios, te damos gracias por este importante día que nos ha concedido y te rogamos que el Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestras vidas, en la lluvia temprana y en la lluvia tardía, como está registrado en tu santa y divina palabra, de manera tal que podamos caminar delante de tu presencia con temor y con temblor y que podamos ser vencedores en este gran conflicto en el que estamos inmersos. Que tu bendición descanse sobre cada uno de los oyentes de Radio Amanecer en Estudio y que estemos listos para ese gran día cuando Cristo Jesús nos levante de esta tierra al reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, noten ustedes, amigos, el tema, el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Es importante en ese sentido, Pastor Rubio, amigos oyentes, destacar que la palabra de Dios, la Biblia, es un tomo armonioso. Y siempre que se hace el estudio de una carta determinada, de un libro determinado, usted se dará cuenta que nosotros no nos encerramos solamente en ver esa carta o en ver ese libro, porque la belleza de la palabra de Dios de la Biblia es que aunque se escribió con diferentes autores en diferentes fechas, hay un complemento, no hay ningún tipo de contradicción y en este caso, aunque estamos estudiando la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, noten ustedes ahora que vamos a ver el conflicto de los siglos, no solamente en esa carta a los creyentes de Éfeso, sino en muchas de las cartas del apóstol Pablo, como es, por ejemplo, la carta que envía a los creyentes de Roma, a los hermanos de Tesalónica, a los creyentes de allí de la ciudad de Corinto, y por supuesto el tema base o la carta base que estamos estudiando es la carta a los Efesios. Hoy ese conflicto de los siglos que se inició, o ese conflicto que se inició en el cielo, que se ha extendido en todo nuestro planeta Tierra y que diariamente desde que uno se levanta está viendo la situación del mundo en un conflicto entre el bien y el mal. Vamos a ver cómo maneja el apóstol Pablo ese conflicto de los siglos en sus cartas. Así es, pastor, como usted lo ha estado puntualizando, este es un conflicto que
que no surgió aquí en la tierra, está en la tierra, pero no surgió aquí en la tierra, es un conflicto que surgió en el cielo, y por eso desde allá del mismo cielo, Jesucristo en el santuario celestial está dando los últimos pasos para resolver definitivamente este conflicto. Y para contextualizar lo que usted estaba diciendo, pastor, Apocalipsis 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, él sabe que su tiempo está contado, sus días están contados, y este conflicto es un conflicto cósmico, por eso se llama así, porque es un conflicto que surgió en el cielo y abarca una cantidad de años que nosotros no tenemos esa cantidad escrita, pero que es un conflicto de mucho tiempo. Se extendió aquí a la tierra cuando Satanás engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y hasta el día de hoy lo tenemos, pero va a llegar el día cuando va a concluir. Y hoy los estamos viendo en las cartas del apóstol Pablo, ese conflicto. Así que en varias de sus cartas, Pablo usa un lenguaje militar para describir el conflicto, y debe ser así porque, como ya hemos puntualizado, nosotros estamos inmersos en este conflicto entre el bien y el mal, y sin importar el lugar o el momento, este es un mundo, es un campo minado, que por todas las partes del mundo se ve el conflicto entre el bien y el mal, y se ven los resultados de ese conflicto, y por eso necesitamos echar mano de las armas espirituales que el apóstol presenta en las cartas también, para que seamos vencedores. Cuando leemos Romanos el capítulo 13 y los versículos 11 al 14, encontramos el siguiente lenguaje militar. Nosotros encontramos allí que el apóstol dice vestirse de las armaduras o de las armas de luz, porque como este conflicto es distinto a los conflictos convencionales que se dan en el mundo, por eso las armas que Dios nos presenta en su palabra son armas de luz, y por supuesto que las armas del enemigo son las armas de las tinieblas. Se le nombra así porque son un contraste con las obras de las tinieblas que Satanás presenta. Como hemos sido llamados de las tinieblas espirituales, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2 y el versículo 9, que dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes, y que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz. Y entonces, como somos llamados de las tinieblas a la luz, ahora tenemos que vestirnos de las armas de luz, porque sería una contradicción, pastor, que nosotros podamos, digamos, que estamos en la luz y usemos las armas de las tinieblas para luchar. Eso parece? No, es que es contradictorio. Es contradictorio. Uno tiene que ser coherente con las cosas que dice y con lo que vive. Y el Así cristiano básicamente tiene que tener mucha coherencia con esto. Este lenguaje que utiliza el apóstol Pablo es muy importante, pastor, y que usted acaba de citar en Romanos capítulo 13, los versículos del 11 al 14, donde habla acerca del conocimiento. El conocimiento. En una ocasión usted puede leer en la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí Pablo viene a tomar ese punto tan importante, y esto conociendo el tiempo, y utiliza el lenguaje que a todos nosotros nos gusta. Por ejemplo, durante el día usted se afana mucho por trabajar, porque la luz está ahí, el día se hizo para trabajar, y llega la noche donde usted espera dormir. Y hay personas que le encanta eso de dormir. En términos físicos es muy bueno y necesario porque el cuerpo lo necesita. Pero aquí, con el lenguaje simbólico que el apóstol Pablo está utilizando, dice: ya ustedes conocen el tiempo, es hora de levantarnos del sueño. ¿Será acaso que en ese tiempo el apóstol Pablo veía un descuido en términos espirituales y que la gente estaba sumida en la oscuridad de la noche, repito, en términos espirituales? Entonces amonesta a los creyentes de Roma para que, entendiendo el tiempo, se levanten
porque está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos, y sigue con ese lenguaje simbólico que a mí me fascina. Dice: la noche ya está avanzada y se acerca el día, y dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de Galacia, en Gálatas, en el capítulo 5 y el capítulo 6, hace un contraste entre aquellos que viven en la luz, citando la obra de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y luego empieza a decir la obra de la carne, cómo afecta la vida del cristiano, y de ahí viene esa amonestación. Señores, nosotros tenemos que tener los ojos bien despiertos, no vivamos en las tinieblas. Vamos a vestirnos de la luz, como usted citaba, y que se encuentra en esa declaración de Romanos 13:12, donde dice que debemos vestirnos de las armas de la luz. Así es. Entonces, las estrategias que el enemigo utiliza es la estrategia del engaño. Engañó a Adán y a Eva. Cuando engañó a Eva, le dijo que ellos serían como Dios, pastor, conocedores del bien y del mal, y que no iban a morir. Entonces, ellos entraron en esa propuesta de Satanás y fueron engañados. Entonces, con ese conflicto ha continuado desde ahí para acá en la tierra, hasta el día de hoy lo tenemos presente. Entonces ahora nosotros nos podemos confundir, o muchos cristianos se han confundido aquí en este conflicto, porque muchos, pastor, viven en las tinieblas y quieren usar las armas de la luz. Y muchos también pretenden vivir en la luz y utilizar entonces las armas de las tinieblas. Y esto no se puede hacer, porque la palabra de Dios está diciendo claramente que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Y eso es tan cierto como que hoy estamos hablando con ustedes en este estudio. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:5, el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos de la luz. Y por eso es que nos está diciendo que como somos hijos de la luz, necesitamos vestirnos de las armas de la luz y librarnos de las cosas que hay en esta tierra. Y en Romanos el capítulo 12, Pastor Scrogin, y el versículo 21, Romanos 12:21, el apóstol lo dice de otra forma esto. Lo dice de la siguiente manera: que no seamos vencidos de lo malo, sino que vence el mal con el bien. Interesante la manera como lo dice aquí, porque el bien se presenta como un arma de la luz y el mal se presenta como un instrumento de las tinieblas, y por lo tanto la persona que está vestido de luz, que es un hijo de luz, no puede utilizar las armas de las tinieblas para pelear, porque entonces el enemigo lo engañaría y mostraría incluso que ha caído en una tentación de Satanás. Y este texto, Pastor Scrogin, es muy desafiante, Romanos 12:21, porque está diciendo que le hagamos frente al mal con el bien. Cuando una persona, por ejemplo, nos hace mal a nosotros, no podemos pagarle con un mal, tenemos que pagarle con un bien. Y me alegra mucho cuando escuché una historia de una hermana de la iglesia que vivía cerca de una vecina, y la vecina siempre recogía la basura y se la tiraba para el patio. No sé si te has escuchado esa historia, pastor. Sí, claro. Se la lanzaba para el patio o le ponía la basura siempre en el patio de la hermana. Y la hermana entonces buscó orientación y buscó la dirección de Dios. Y entonces la hermana lo que hizo fue que buscó una bolsa, nosotros le decimos funda aquí, y se la llenaba de comida, de fruta, y se la tiraba hacia allá. Y cuando la vecina vino con los ánimos encendidos, ¿verdad?, para pelear, se encontró que era comida que la hermana le lanzaba en la funda hacia allá. Y eso hizo que ella comience a cambiar de actitud. Es desafiante el asunto, pero la persona que vive en la luz necesita vestirse de las armas de la luz y usar esas armas para pelear contra el enemigo, porque se vence el mal con el bien, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 12:21. Así que en esta guerra espiritual nunca debemos recurrir
a las armas de las tinieblas para luchar. El engaño y toda maldad serán derrotados finalmente aquí en este mundo, y cuando nosotros seamos llevados a cuenta, y como dice la palabra de Dios, Pastor Escrojín, que nosotros seremos pesados en balanza. En la balanza de Dios necesitamos encontrarnos que demos el peso que Dios está diciendo, y eso significa que nos hemos arrepentido de todo mal y que somos personas que estamos vestidos de la luz, porque somos hijos de luz. El lenguaje militar en 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8, dice allí que la coraza de la fe y el amor, o sea, esa coraza que nosotros debemos tener vestido, pastor, debemos tenerlo allí, y el yelmo de la salvación. La coraza en los soldados antiguos equivale hoy al chaleco antibala, pastor. Usted nota que los soldados ahora se ponen un chaleco que tiene unas piezas de metal que son blindados, que un proyectil le da a ese chaleco y no penetra en el cuerpo del soldado. Entonces, en la antigüedad, los soldados tenían ese pectoral hecho de hierro y de bronce, los que tenían un poquito más de fuerza, los de bronce, y entonces estaban vestidos con esto y le tapaba los hombros, le llegaba más o menos a la cintura, para cuando un dardo, una espada, diese allí con ese metal, no perfore los órganos vitales de la persona que está ahí, como el corazón, los riñones y todo ese tipo de órganos. Lo mismo ocurre hoy, ese chaleco antibala. Entonces, en el término espiritual, nosotros necesitamos estar cubiertos con la coraza de la fe en Cristo Jesús, y ese escudo de la fe que podamos echar adelante, y ese yelmo, que el yelmo era un casco, pastor, que se ponían en la cabeza para cuando venga también un golpe contundente, no lo afecte. Nosotros necesitamos cuidar también nuestra cabeza en este conflicto, y esto equivale a los pensamientos, pastor. Sí. Porque en el conflicto entre el bien y el mal, tanto el enemigo de Dios, que es Satanás, como el Espíritu Santo, que es el que está comandando las huestes de Cristo Jesús aquí en la tierra, apelan a los pensamientos, al cerebro. Y donde están nuestros pensamientos, allí estamos nosotros. Si nuestros pensamientos están con Dios, tenemos la victoria de Dios. Pero si nuestros pensamientos están en el mundo y en las cosas que este mundo tiene, y que el enemigo, por supuesto, ha construido aquí en este mundo, entonces pudiésemos estar derrotados, Pastor Escrojín. Por eso es que se invita a cuidar las avenidas del alma. Uh-huh. Lo que se gesta en la mente, mayormente cuando uno tiene algo bien decidido para hacer, lo hace. Hay muchas personas que piensan en hacer una cosa y se van gestando pensamientos de maldad, pensamientos que no edifican para nada, y lo desarrollan. Hay otros que no, y luego se ponen a reflexionar y meditar. De manera que llegamos a un punto en esta ocasión donde nosotros deberíamos sentarnos y reflexionar y decir, bueno, pero conforme a lo que ustedes están estudiando, ¿cómo puedo darme cuenta de que estoy transitando por un sendero peligroso y que no me estoy colocando las armaduras de Dios? Bueno, hay recomendaciones. Uh-huh. Durante el día la gente se abstiene de hacer algunas cosas. Por ejemplo, los que roban, los criminales, su fechoría la planifican durante la noche porque casi nadie lo ve. Por eso dice, andemos como de día, honestamente. Y luego empieza a decir, y mucha atención, amigos y hermanos, cuáles son de las cosas que pueden determinar si usted se está vistiendo o no con esa vestimenta del Señor. Si usted está en glotonerías, en borracheras, en lujurias, lascivia, contiendas, envidia, esas son de las actividades que normalmente el enemigo obra en nosotros. Uh-huh. Y la recomendación, si ustedes están haciendo estas cosas, cambien de dirección y vístanse en el Señor y no provean para los deseos de la carne. Y ahí viene una interesante recomendación, utilizando siempre ese lenguaje fino, delicado. El apóstol Pablo dice,
en 1 Tesalonicenses 5 del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cuando se utiliza, pastor y amigos oyentes, la expresión sobrios es porque el que no está haciendo la voluntad de Dios vive como borracho. Y el borracho, el alcohol, tiende a afectar su cerebro, que a veces hace tantas situaciones groseras que ni siquiera se dan cuenta porque no están sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche lo hacen. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Una vez más utiliza la expresión del apóstol Pablo, habiéndonos vestido con la coraza de amor y con la esperanza de la salvación como el yelmo. De manera que en esta lucha espiritual, repetimos una vez más, usted, apreciado amigo, querido hermano, siéntese en su casa, con su familia, y analicen lo que están haciendo. Si alguno de esos puntos que hemos mencionado que van conforme a los deseos de la carne es lo que se está viendo en ese entorno, es tiempo de cambiar y hay que vestirse con la armadura de Dios, que en un momento determinado nosotros estuvimos hablando ahí, dimos algunas de esas armaduras que tenemos que vestirnos para resistir las fuerzas del enemigo en esta tierra. Así es, pastor, y hablando de este conflicto, este es un conflicto también que tiene una connotación ideológica, o sea, un conflicto ideológico, porque Dios dice una cosa y el enemigo presenta una contradicción y tira otra idea. Entonces, nosotros necesitamos no descuidarnos, porque no podemos estar incluso poniendo nuestra mente en todos los lugares, todo lo contrario. Por eso la palabra de Dios está diciendo aquí en Filipenses el capítulo 4 y el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que nosotros necesitamos cuidar nuestros pensamientos, porque la Biblia dice que de los pensamientos salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, y todo ese tipo de maldad sale de los pensamientos. Y ahora necesitamos meditar en Cristo Jesús, en su poder, y como dice aquí, en todo lo que es amable, en todo lo que es de virtud, para que podamos tener las herramientas necesarias y ser más que vencedores en este conflicto. Por eso es importante, pastor, que podamos comprender y estudiar bien este lenguaje militar en las cartas de Pablo, como vestirse de la coraza de justicia, vestirse del yelmo de la salvación, y también en 2 Corintios, el capítulo 10 y los versículos 3 al 6, habla también un lenguaje militar y dice: de las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, que son armas espirituales y no pueden ser vencidas por el mal, porque es el bien que vence el mal en Cristo Jesús, porque son armas espirituales. Y ya hemos dicho que esta no es una guerra convencional, sino que es una guerra extraordinaria, y nosotros necesitamos vestirnos de esas armas y también con ellas derribar fortalezas, y por supuesto que son las fortalezas del enemigo que vamos a derribar con esas armas espirituales, porque el enemigo trae el engaño, trae la injusticia, trae la iniquidad, trae el mal. Entonces, con las armas de Dios es que necesitamos que esas fortalezas caigan, y por eso la palabra de Dios, pastor, por eso debemos estar basados en la palabra de Dios, que allí está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para tumbar los elementos extraños que el enemigo ha traído en este conflicto. Definitivamente, Romanos capítulo 13, una recomendación importante. Romanos capítulo 13, los versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este es un proceso de vigilancia. Tenemos que estar despiertos y saber que hay un gran desafío como hijo de Dios. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, el creyente, deben estar preparados para resistir los engaños del diablo. Y esa resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si nosotros resistimos y le hacemos frente por la fuerza divina. El santo más débil puede más que él y todos sus ángeles. Si se le probase, podría mostrar su poder superior. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías están enmascaradas. Sin embargo, cuando un hijo de Dios, una persona que quiere hacer su voluntad, se mantiene en oración, estudiando la Biblia, el enemigo tiembla y teme, porque son de las armas que nosotros utilizamos para vencer en este mundo. Así es, y un punto importante en este conflicto, pastor, es la unidad de la iglesia, porque cuando estamos unidos tenemos mayor probabilidad de vencer al enemigo, y por eso los ejércitos trabajan de manera coordinada y de manera unida. Incluso, aún en los animales, nosotros vemos lecciones importantes de unidad para vencer los conflictos que a ellos se les presentan. Hace unos días, pastor, yo vi una hiena, que estaba queriéndole quitar una carne a un león, y el león se le fue detrás y agarró a la hiena por la cabeza, y las otras hienas vinieron rápidamente y comenzaron a morder al león y a darle fuertes heridas, y el león tuvo que soltar la hiena. Ese es el modo operandi. Correcto. Nosotros buscamos entonces esas ilustraciones para que los hermanos y los amigos puedan ver que este es un conflicto peligroso. Y la unidad de la iglesia es básica para enfrentar este conflicto, y tenemos que, como soldados, unos tras otros, estar unidos en pensamiento, en sentimiento y en acción, de tal manera que las trincheras del enemigo puedan ser derrotadas y que el pueblo de Dios pueda alcanzar la victoria. Y otro detalle, pastor, es que en los soldados siempre, en un ejército, hay soldados que son más fuertes que otros soldados. Pero claro que todos juntos pueden alcanzar la victoria y así lograr ese gran triunfo para su ejército. Y aplicado eso al contexto del ejército cristiano, el ejército cristiano tiene que marchar unido, porque unos son más fuertes, otros son más débiles, pero todos juntos somos fuertes en Cristo Jesús, y Él nos da la victoria por su nombre. Amén. Concluye nuestra lección en el día de hoy, el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Muchas bendiciones, que Dios continúe guiando nuestras vidas, y vamos a buscar siempre la voluntad de Dios en nosotros y hacer la voluntad de Cristo, que es lo que nos fortalece en este gran conflicto. Así lo enseña el apóstol Pablo. Querido Dios que estás en los cielos, oramos a ti en este momento para agradecerte por estas instrucciones que emanan de la Biblia. Gracias porque en medio de este conflicto de los siglos tenemos a nuestro alcance las armaduras tuyas y necesitamos día a día estar siempre conectado a esa fuente de poder, de fuerza que es Jesucristo, en quien te pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.